Tenemos el honor de tener en este espacio a el abogado Darío Pensic, es secretario ejecutivo del Centro Vicental, fue Madrid y coordinador de Betilel, o sea, además con educación la tiene clara y sin mucho más preámbulo, Darío. Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias por estar acá, espero que les guste el espacio. Les pido perdón si vamos a tener una dinámica hoy bien de meterle corriendo y de mucha exposición. A mí me encanta interactuar, me encanta que participen y son más de 100 personas. Así que eso va a ser un tema para lograr todo al mismo tiempo, pero vamos a meterle cualquier pregunta que ustedes tengan. Les pido que hagan la señal, no sé, como es la manita, una señal, y les van a dar la palabra a Cami o Axel, así no tengan duda en pararme. Vamos a verlo en el momento, la idea es que podamos, aunque sea, conversar de esa manera. Creo que todos saben por qué capacitación estar acá, así que vamos a ir derecho y vamos a arrancar. Primero, como les decían, yo soy Darío Pensic, pero estoy aquí en representación del Centro Vicental. Para algunos lo conocerán, otros no, les sonará más de nombre. Les quiero contar un poquito primero de qué se trata el Centro Vicental, y para eso hay que hablar de el hombre detrás, que es precisamente Simón Wiesenthal. Simón Wiesenthal fue un sobreviviente de la Shoah que tuvo una particular tragedia. Dentro de la tragedia de la Shoah tuvo una vivencia particularmente trágica. Él sobrevivió, al igual que su esposa, pero cuando terminó la Shoah y empezaron a intentar encontrar a sus familiares, de una familia de 100 personas, descubrieron que ellos eran los únicos dos sobrevivientes de todas sus familias. ¿Qué es lo que hizo él entonces? Decidió que nunca iba a poder volver a su vieja vida de arquitecto, sino que iba a dedicar toda su vida a llevarle justicia en la memoria de aquellos que habían fallecido en la Shoah. Por eso, él fue conocido como un cazador de nazis. ¿Qué es lo que hacía? Buscaba, encontraba, juntaba información y una vez que encontraba a los nazis, los llevaba a la justicia. Y esto lo hizo hasta pasados los 90 años de edad, siempre desde la premisa de justicia, no venganza. Ya cuando lo liberaron del campo, él aún como estaba desnutrido, se acercó a los norteamericanos y les indicó nombres de nazis que él recordaba de sus pasos por los campos para que ellos los vayan a buscar. En el año 77 se acerca un grupo de norteamericanos que admiran a Wiesenthal y le dicen: queremos crear una organización en tu nombre, queremos continuar con tu legado. A lo que él pone dos condiciones. La primera, que no tiene que ser simplemente un museo, porque hay un montón de museos sobre la Shoah. Y segundo, que tiene que ser una organización que luche activamente y no solo contra el antisemitismo, sino contra todo discurso del odio. Y así es como nace el Centro Wiesenthal, que esa es su tarea hasta el día de hoy: luchar contra todo tipo de discriminación, ya sea antisemita, racista, xenófoba, homofóbica, islamofóbica o la que sea. Y tiene sedes en todas partes del mundo: en Estados Unidos, en Los Ángeles tiene la sede central, en Europa, en Israel y también en Argentina, que tiene la sede latinoamericana, de la cual yo soy el secretario ejecutivo. Parte de nuestra tarea explica por qué yo estoy acá enfrente de ustedes. Nosotros creemos que hay que capacitar a los jóvenes, no solo a los judíos, sino que damos un montón de capacitaciones fuera de la colectividad, pero específicamente acá estoy ahora para capacitar a un grupo de Madrijim, por lo cual también es importante esta tarea desde la perspectiva de ustedes como educadores. Obviamente yo no voy a poder en esta hora abarcar todo el fenómeno del antisemitismo en el siglo XXI, pero por lo menos quiero tomar ciertas pautas, tocar ciertas pautas importantes para que ustedes entiendan cuáles son las principales manifestaciones de este siglo a diferencia de los anteriores. Algo importantísimo: no es que los antisemitas se juntaron el 31 de diciembre del 99 y dijeron: listo, a partir de ahora somos otra cosa. Todo lo que vamos a ver hoy tiene algún inicio con anterioridad al siglo XXI, pero estamos haciendo un corte y vamos a tomar cosas que pasaron más o menos desde los 90 hasta acá, más o menos los últimos 30 años. Así que vamos a arrancar directo. Algo importante del antisemitismo en el siglo XXI es que, a diferencia de siglos anteriores, tiene que esconderse. No puede ser tan expreso, no puede ser tan abierto como en otras épocas. Y acá vamos a encontrar el primer fenómeno del cual vamos a hablar, que es el antisionismo.
Y quiero dejarlo muy en claro, porque sé que hay debates sobre este tema, y quiero ser lo más claro posible. El antisionismo es una forma de antisemitismo. No existe ser antisionista sin ser antisemita, porque ser antisionista es en sí mismo una manifestación del antisemitismo, pero una, vamos a decir, kasher para el siglo XXI, una que se puede digerir. Hoy en el siglo XXI no puede decir como hace 2 siglos, soy un antisemita, hay que matar a todos los judíos. Entonces se inventó un nuevo ropaje distinto, que es el antisionismo. Entonces, cuando escuchen a alguien que diga, yo no soy antisemita, soy antisionista, lo que les está diciendo es, yo no soy antisemita, soy un antisemita que no lo puede decir en voz alta. Y ahora me van a decir, che, es extremo eso, que entonces que cualquier crítica al Estado de Israel te transforma automáticamente en un antisemita. No, de ninguna manera. Pero hay que saber diferenciar lo que es una crítica a una política de un gobierno del Estado de Israel, fíjense la diferencia, que hacer una manifestación antisionista. ¿Se entiende? Y ahora vamos a ver cuál es la diferencia. ¿Qué es lo que tiene en particular el antisionismo, más allá de ver sus manifestaciones? Tiene como un acto de odio hacia el Estado de Israel. Uno puede decir, bueno, hacia el Estado de Israel, no hacia los judíos. Ojo, veamos entonces si todo lo que hace el antisionista solo lo hace con Israel. Porque si solo lo hace con Israel, entonces lo que lo está motivando no es su ideología. Uno tiene que ver en ese caso entonces qué es lo que tiene Israel, que solo tiene Israel y ningún otro país del mundo tiene. Y es que es un Estado judío. Ustedes imaginan que todos los antisemitas que existieron en el siglo pasado no desaparecieron. Algunos, sencillamente, se cambiaron de ropajes. Entonces, como no pueden criticar al judío, critican al Estado judío, al único Estado judío. ¿Y cómo lo hace? A través de distintas manifestaciones, que son claves. Vamos a ver los ejemplos claros. Primero, ¿qué vamos a escuchar a un antisionista? Pedir la destrucción del Estado de Israel. Esto es muy claro. Y uno dice, ¿cuándo pasa eso que no sea el Estado de Israel? Es decir, imaginemos una locura. Yo no estoy de acuerdo con, vamos a decir, una política del gobierno nacional argentino. Entonces vamos a decir, yo no estoy de acuerdo con la última política adoptada por el gobierno nacional argentino, por eso hay que destruir la Argentina. Es absurdo. Y salgamos de Argentina, porque uno dice, bueno, por uno vive en Argentina puede decir una boludez con respecto a su propio país. Analicémoslo hacia afuera. No me gusta una política que adoptó Trump. Hay que destruir Estados Unidos. No existe esa dinámica en el mundo. Solo existe dentro del antisionismo y en relación a Israel. Lo mismo sucede con la legitimidad del Estado de Israel. De vuelta, no me gusta una medida de Bolsonaro. Brasil no existe como país. No lo reconozco. ¿Saben cuántos países tienen que exigir su reconocimiento? Es un fenómeno muy vinculado a Israel. Y es otra de las herramientas del antisionista. Es decir, uno dice, existe, y por eso hay que destruirlo, y otros dicen, no existe, no está. O sea, está todo bien, por ejemplo, ahora que logramos el acuerdo de paz con Emiratos Árabes, donde Emiratos Árabes reconoce la existencia del Estado de Israel. Estamos en el 2020, Israel existe desde el 48. Y no es por criticar a Emiratos Árabes, son muchos países que lo hacen. Critico el fenómeno de poner en duda la legitimidad del Estado de Israel porque no estoy de acuerdo con una política de su gobierno. Y hay otras manifestaciones muy claras, y para mí esa en pantalla lo deja muy en claro, donde dice The Difference. Hay una demonización del Estado de Israel que antes solamente sucedía con los judíos. El odio antisemita tiene la particularidad que es un odio que demoniza. Y eso se trasladó al Estado de Israel. ¿Cómo lo podemos ver clarísimo? Antes, los judíos éramos seres monstruosos que matábamos niños cristianos para beber su sangre. Ahora no se puede decir eso, pero ¿qué se puede decir? El Estado judío es un Estado sangriento, monstruoso, que mata a niños palestinos por diversión. Y si creen que nadie dice eso, tengo un montón de pruebas de que hay gente que realmente plantea que el Estado judío es un Estado sanguinario que mata por diversión. No solo que mata, partamos de la premisa, están asegurando que mata, sino que lo hace por diversión, tal como se exigía de los judíos. Así como en algún momento habrá existido judíos que mataron a alguien,
El problema es que se demonizaba la figura del judío, así como hoy en día el Estado de Israel se lo demoniza en comparación al resto de los estados. Y también la manera de atacar a Israel. ¿Qué es lo que decían antes? A los judíos hay que boicotearlos. Hay que ir y poner en su negocio un cartel que diga Jude, y que a ese judío nadie le compre. Y ahora uno no puede decir a ese negocio judío vamos a boicotearlo. ¿Qué hacemos? Movimiento BDS. No hay que comprarle al Estado israelí. Boicoteemos al Estado israelí. Un traslado de lo mismo que hacía el antisemita hacia el antisionista, solo que ahora se puede solamente con relación a Israel. Ojo, el antisemitismo explícito sigue existiendo, está presente, hay un montón de ejemplos, pero hay algunos que decidieron ponerse otros ropajes más políticamente correctos. Y ahí viene otra cosa que está en pantalla que es importante, el trato distinto al Estado de Israel. ¿Qué quiere decir? Una persona puede estar en contra de una política del gobierno israelí, por supuesto, por supuesto. Ahora te hago una pregunta. ¿Solo te manifestás en contra de él cuando lo hace Israel? ¿Solo Israel se opone a tu trasfondo ideológico? Porque si vos me decís, no estoy de acuerdo con lo que hace Israel con los palestinos, pero nada decís sobre la persecución a los cristianos en Corea del Norte o en Nigeria, o decís, no estoy de acuerdo con lo que pasa con los territorios en disputa, pero cuando Rusia invade Crimea y le saca una parte del territorio a Ucrania, no tenés nada para decir, entonces lo que tenés no es una confrontación ideológica con Israel, tenés un odio hacia Israel. Y lo mismo pasa en la manera de reaccionar ante Israel. Vamos a ver en un ratito el ejemplo de Roger Waters, pero para mí es un ejemplo muy claro. Roger Waters boicotea el Estado de Israel, dice que no va a tocar en el Estado de Israel por la violación a los derechos humanos que hace el Estado israelí. En su última gira visitó Argentina, México, Estados Unidos, Polonia, Hungría, Rusia. ¿Ninguno de esos países viola los derechos humanos? ¿Solo Israel? Digamos, ahí es donde se puede ver la, vamos a decir entre comillas, discriminación, que en realidad lo que manifiesta es el odio al Estado judío por el hecho de que es judío, porque con el resto de los estados no hacen lo mismo. Y por eso el antisionismo es claramente una manifestación de antisemitismo maquillada. Ahora, el antisionismo tiene doctrinas y tiene grupos que lo respaldan, que lo reafirman. Y hay una doctrina en particular del antisionismo que es muy, muy mala, muy peligrosa y que está muy instalada, que es que en Israel hay un apartheid. Para el que no lo sabe, el apartheid es un sistema de segregación que su mayor exponente era Sudáfrica. En Sudáfrica había un sistema donde legalmente la gente de población, la población negra tenía menos derechos que la población blanca. ¿Y qué es lo que se plantea? En Israel hay un apartheid. Y hay un problema con esto. Apartheid en el mundo tiene una connotación negativa fuertísima, muy fuerte. Entra por el corazón, no solamente razonándolo. Ya uno escucha la palabra apartheid y le remite algo negativo. Y lo que lograron muchos antisionistas es que ya se instale el concepto de apartheid israelí. Y hay un problema con eso, y esto lo digo más como abogado. Una cosa es tener que explicar y otra cosa es tener que desmentir. Se instaló tanto la idea de apartheid israelí que hoy en día hay que desmentirlo y ya arrancaste perdiendo porque estás a la defensiva. ¿Se entiende? Yo ahí solamente puedo desmentirlo ante alguien que lo quiere escuchar y razonar y pensar los argumentos y cambiar lo que ya pensaba. Distinto es cuando tenemos un terreno fértil donde hay que explicar de cero. Y miren el trasfondo emocional. Para el que no lo conoce, en pantalla vemos, por ejemplo, a Mandela, máximo exponente de la lucha contra el apartheid sudafricano, como si estuviese preso en Jerusalén, en Jerusalén. Miren cómo, y esto hay un montón en redes sociales que circula de esta manera. ¿Y cuándo empezó todo esto? Hace un tiempo ya se hablaba de apartheid, hace muchos años, pero podemos encontrar un cambio, cuando fue la primera conferencia mundial contra el racismo. Nadie se puede oponer a una conferencia contra el racismo, pero ¿qué es lo que pasó? Resulta que cuando fueron a esta conferencia, una conferencia de la ONU, y llegaron los representantes de Israel, se encontraron con que era un ámbito totalmente antisemita, donde lo único que se estaba hablando era de prohibir el apartheid israelí. Y el texto de la conferencia literalmente decía: el sionismo es una forma de racismo.
¿Se entiende? Directamente igualaban sionismo a racismo. Fue una, vamos a decirlo, se le escapó la tortuga ahí. Llegaron tarde. Ya estaba muy instalado y en un marco internacional. Lograron que el comunicado no salga de esa manera, pero fue tanto el debate y el ataque que hubo a Israel, que Israel se terminó retirando de la conferencia, al igual que aliados estratégicos como Estados Unidos. Pero esa fue una gran victoria del marketing. El antisionista se dio cuenta a partir de esto que al Estado de Israel se lo podía atacar no solo con armas, no solo con ataques suicidas, sino con algo mucho más peligroso para el Estado, que es el marketing internacional. ¿Cuál es la imagen que el mundo tiene de Israel? Y hoy en día mucha gente tiene la idea de que Israel tiene esto, un apartheid contra la población palestina. Y tiene obviamente todo, si hablo de marketing, tiene todo un desarrollo publicitario. Miremos esto, por ejemplo, no a la anexión, y comparan el apartheid sudafricano con el plan de paz de Trump, el plan de partición que hizo Trump ahora, como diciendo, es lo mismo, lo están equiparando totalmente. Tenemos también, por ejemplo, miren esta imagen, un helicóptero que dice Israel que le está tirando un misil a un chico, un misil contra un único niño. Y eso entra por los ojos, entra emocionalmente, reafirma al que sabe lo que cree, digamos, el que ya está seguro de que hay un apartheid, le reafirma, y al que estaba en la duda le da un elemento emocional para sumarse. Y tenemos ejemplos de cómo llega el tema del apartheid, que tuvimos una ciudad en Chile, Valdivia, que se declaró libre de apartheid israelí. No sé qué significa que una ciudad esté libre de apartheid israelí, pero imagínense el lobby que llegó a tener que el municipio de una ciudad decidió decretar a toda la ciudad en contra de Israel. Y esto es una lucha perdida que se está intentando revertir y no es tan sencillo. Pero es importante que ustedes también conozcan qué es esto cuando leen de apartheid israelí, porque es una de las mayores herramientas en contra de Israel en el siglo XXI. ¿Alguna pregunta hasta acá de lo que acabo de hablar? Perfecto. Y como les decía, el apartheid israelí es una doctrina, pero también tenemos grupos. Y un grupo importantísimo antisionista es el movimiento BDS, que significa sus siglas boicot, desinversión y sanción. Este es un movimiento que plantea que al Estado de Israel no hay que atacarlo con armas, sino boicoteándolo. Dicen que es una resistencia pacífica. Ahora les voy a mostrar que de pacífico no tiene nada el movimiento BDS y tampoco en su idea de que solamente ataca a Israel. El BDS es uno de los movimientos que más muestra su antisemitismo expreso en los hechos, aunque intenta mostrarse como todo lo contrario, como que no somos objetivos, es solo contra Israel y la ocupación. El movimiento BDS en Argentina no es muy fuerte, les diría que es prácticamente nulo, pero no significa que haya que desmerecerlo, y en pantalla tenemos el mejor ejemplo. En el año 2018 se iba a jugar un partido en Israel, como previa al Mundial de Rusia, entre Argentina y Uruguay. Era un partido que estaba súper establecido, los políticos de ambos países estaban súper de acuerdo. Yo incluso estuve el día que se anunció, que fue un gran acto, donde estaba Chiqui Tapia, el embajador de Israel, estaba todo dado para que se dé y sea una fiesta de amistad argentina-judía-uruguaya, israelí y todo. ¿Cuál fue el tema? Empezó esta campaña del BDS, Argentina no vayas. Argentina no vayas, Argentina no vayas, y Argentina no fue. ¿Se entiende? Un grupo que no parecía que tenía fuerza, un grupo que digamos, que podía hacer ante las políticas del Estado que decidió hacerlo, logró tener la suficiente influencia para evitar ese partido, a través de una campaña muy bien dirigida y muy bien pensada. Ahora, ¿cuándo nace el movimiento BDS? Porque esto no es algo que existió siempre. El movimiento BDS nace en algo que se llama el Foro Social Mundial. El Foro Social Mundial nace en el 2001, es un foro donde se juntan organizaciones no gubernamentales, ONG y organizaciones internacionales, que surgen como una clase de anti-Davos. Davos es un gran foro empresarial político que se da todos los años, y hay gente que dijo, si los empresarios se juntan en representación del capitalismo, nosotros nos vamos a juntar al mismo tiempo en favor de los derechos humanos. Y así nace el Foro Social Mundial con esa ideología.
Bueno, con el tiempo el Foro Social Mundial se transformó en un ámbito totalmente antisemita. Hay grupos palestinos que identificaron que este era un muy buen ámbito para poder incentivar el odio hacia el Estado de Israel. Yo no les puedo compartir ahora videos que tenemos de ese espacio por un tema de tiempo, pero para que se den idea, hay gente que está aplaudiendo, cantando, diciendo muerte a Israel, muerte a Israel. Hay un tipo del Centro Wiesenthal que le hace una entrevista a alguien y empieza a gritar, este es un judío, hay un judío infiltrado en la manifestación. Y esto llegó al punto de que una vez estaban dando un discurso en el foro social, una persona, una militante palestina, y cuando vio que había miembros del Centro Wiesenthal, gritó, esos que están ahí son agentes del Mossad, atrápenlos. Y la gente del centro se tuvo que ir corriendo, para que veamos que muy a favor de los derechos humanos no es que están en ese foro. Y llegó a estar tan cooptado y captado por este movimiento que se llegó a llamar Foro Social Mundial Liberación para Palestina, o Palestina Libre. Digamos, se transformó realmente, se distorsionó su fin. Pasó a ser un espacio para discutir esto. Y en ese marco es que nace el BDS como idea de boicotear al Estado de Israel, que no tiene nada de novedoso. Como les dije, ya había pasado con los judíos en otras etapas de la vida, incluyendo el nazismo y también con anterioridad. Ahora, ¿por qué digo que el BDS, que se manifiesta de pacífico, es todo menos pacífico? Primero, hay pruebas de que el BDS está vinculado a organizaciones terroristas. Digamos, hay todo un informe muy detallado sobre ese tema, de cómo se vinculan algunas autoridades del BDS con autoridades de organizaciones terroristas como Hamas. Así que ya partamos de que sus amigos no son muy pacíficos. Y segundo, lo que ellos plantean de acciones pacíficas de boicot, vamos a ver que no son tanto, y lo mismo de que no son tan antisemitas. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de Roger Waters, de la crítica que yo hago. Roger Waters es el mayor exponente músico del BDS. Roger Waters incentiva y le manda cartas a otros músicos para que no vayan a Israel. Pero como les dije anteriormente, Roger Waters boicotea a Israel por su violación a los derechos humanos y sin embargo toca en todos los otros países, como si solo existiese violación de derechos humanos en Israel. Pero además no se limita a boicotear. Hace poco dio una entrevista en un medio vinculado a Hamas, donde dijo, el sionismo es una mancha repugnante que debemos extirpar. ¿Qué significa eso? ¿Dónde está lo pacífico? El sionismo es una mancha repugnante que debemos extirpar diciéndoselo a un medio de Hamas. O sea, más claro imposible. Pero además no hay solo el tema del boicot a Israel. También tenemos en pantalla a un cantante de reggae ortodoxo, Matisiau, no me acuerdo si lo pronuncié bien, le pido disculpas si no lo hice, que ahora ya no es ortodoxo, que él se hizo muy conocido en su momento justamente por toda la apariencia, lo raro de que haya un ortodoxo cantando reggae, etc. A él lo invitaron a un festival de Valencia, de reggae, muy conocido en Europa, este festival, y el BDS cuando se enteró, se empezó a poner, se comunicó a él y a la organización y le dijo, solo puede tocar en el festival si se manifiesta en contra del Estado de Israel. A lo que él respondió, ¿qué tengo que ver yo, que soy un judío norteamericano, estadounidense, qué tengo que ver con Israel? ¿Por qué solo me lo piden a mí? Porque no se lo pidieron al resto de los artistas. Solo boicotearon al judío, que no era israelí, pero era judío, diciéndole, si vos no te manifestás en contra del Estado de Israel, no podés tocar. Finalmente no les dio pelota, fue a tocar igual y lo silbaron durante toda la presentación. Y al resto de los artistas que nada habían dicho sobre Israel, ni en favor ni en contra, los dejaron tocar tranquilos. Solo se la metieron al judío. Y también tenemos abajo el símbolo de kosher, de kasher. En Francia, el movimiento BDS organizó al mismo tiempo, fueron a distintos supermercados, entraron a la fuerza, agarraron todos los productos kasher, salieron a la calle y los prendieron fuego. Obviamente no los pagaron, pero más allá de eso, fíjense, no los productos israelíes, no los productos que fueron creados en Israel, los kasher, cualquiera que haya sido vinculado al judaísmo. Entonces, ¿qué me vienen a decir que están boicoteando a Israel? ¿Eso es un boicot al judaísmo? De vuelta, ¿cuántos productos kasher se pueden llegar a crear en la diáspora o en Francia? Sin embargo, ellos fueron y quemaron todos los kasher. Y también tienen una super campaña en los medios. Fíjense acá cómo plantean boicotear a todas las empresas que interactúan con Israel, que son las mismas empresas que interactúan con cualquier país del mundo: Pepsi, McDonald's, Fanta, Coca, hasta el Arsenal de Inglaterra, el equipo de fútbol, etc.
Y tenemos también toda esta cuestión de cómo se vincula el movimiento BDS, obviamente plantea que hay un apartheid y distribuye este tipo de material. Y miren el caso también de ahí, de no compren productos AABA. AABA es una empresa de cosméticos muy conocida que en su momento el BDS se opuso diciendo, estos israelíes sacan los recursos de Palestina, crean estos productos cosméticos y se benefician económicamente a costas del territorio palestino. No compren ese producto. En un momento los dueños de la empresa se cansaron tanto del boicot que decidieron vendérsela a capitales japoneses. Esta empresa, que ahora la dominan japoneses, sigue usando los mismos recursos naturales de Palestina para ellos, del concepto de Palestina, ¿se entiende? Los mismos recursos de la tierra palestina los siguen usando, pero el BDS ya no lo boicotea. Entonces, ¿en qué medida te molestaban los recursos y cuánto en realidad no era que te molestaba que los dueños eran israelíes? No ganaron nada, sencillamente que ahora ya no se quejan. ¿Alguna pregunta del BDS? Perfecto. ¿Cuál era Sí. la sigla? Digo, ¿qué significaba? Boicot, desinversión y sanción al Estado de Israel. Sí. Que, como les decía, es al Estado de Israel, pero se mezclan los hechos a esto, a boicot a judíos, o a cuestiones judías, o esto de agarrártela con gente planteándole que si es israelí sí, cuando ya es japonés no me importa, cuando teóricamente es la misma afectación que reclamaban. Está lleno de hipocresías el BDS, y como les decía, está vinculado también a organizaciones terroristas, así que la idea de resistencia pacífica quedó medio en el pasado. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Otro capítulo distinto, vamos a cerrar un segundo el antisionismo. Perdón, que hay un montón de temas para hablar de apartheid israelí y antisionismo, pero hay que avanzar un poquito. Y vamos a hablar de otro fenómeno antisemita del siglo XXI muy importante, como es la influencia de Irán en América Latina. Irán es un país que tiene un gobierno liderado por el Ayatollah, que es una figura creada a partir de la Revolución Islamita del 79, no podemos ahora detenernos mucho en eso, pero que, digamos, tiene un gobierno con una doctrina antisemita muy fuerte, que implica no solo buscar la destrucción del Estado de Israel, sino también negar el Holocausto. Por ejemplo, la Shoah. Irán actúa en América Latina a través de distintos actores. De vuelta, por un tema de tiempo, no les voy a poder decir ahora el cómo y el por qué, pero les voy a dejar bien en claro qué es exactamente lo que hace Irán y a través de qué actores. Y vamos a ir al primero de los actores que utiliza Irán en nuestro territorio, que es Hezbollah. Hezbollah es una organización terrorista que nace en el Líbano y es prácticamente el brazo militar de Irán, es decir, hay cosas que Irán no puede hacer, porque es un país y no puede abiertamente ir y hacer un atentado, pero para eso tiene su brazo armado, que es Hezbollah. Que además Hezbollah, por distintas circunstancias en relación a la guerra civil del Líbano y a la emigración del Líbano, logró tener células terroristas en distintas partes del mundo, incluyendo la Argentina. Entonces Hezbollah, a través de estas células, puede actuar en nombre de Irán o ayudar al proyecto ideológico de Irán, de exportar su ideología radicalizada, antisemita, antioccidente, etc. ¿Y Hezbollah qué hace exactamente Hezbollah? Hace muchas cosas, pero les traigo dos ejemplos concretos. El primero, que es por el cual calculo que lo habrán escuchado más de una vez, Hezbollah como organización terrorista hace atentados. Hezbollah estuvo involucrado, por lo menos es la principal hipótesis de la que más pruebas hay, en el atentado a la AMIA, el 18 de julio del 94 en Buenos Aires, pero no se limitó solamente a la AMIA, también estuvo vinculado al atentado a la embajada y, por ejemplo, por si no lo sabían, hizo un atentado el 19 de julio del 94, al día siguiente de AMIA, en Panamá, donde destruyó un avión, murieron 21 personas. Nosotros no estamos muy atentos a ese atentado, pero fue dentro del mismo marco, digamos, fue al día siguiente. Pero más allá de los atentados para generar terror y generar adeptos a la vez, tiene otra participación que quizás no es muy conocida para la gran mayoría. Hezbollah, como les decía, tiene células en todos lados.
tiene infraestructura creada en todas partes del mundo. Y Hezbollah, económicamente, recibe plata de Irán, vamos a decir, por decir un número, 700 millones de dólares anuales, pero también tiene sus propios medios para juntar fondos. ¿Cómo lo hace, por ejemplo, en América Latina? Específicamente tiene mucha influencia en la zona de la triple frontera. Como ustedes saben, hay una triple frontera donde nos conecta con Brasil, con Paraguay, Argentina, todos, y ahí es un espacio de crimen organizado. Digamos, es una frontera muy enquilombada, difícil de controlar, donde hay mucha circulación de crimen organizado, llámese tráfico, de armas, de droga, etc. ¿Qué es lo que hace Hezbollah? Ofrece un servicio de transporte de justamente distintos productos delictivos a cambio de una comisión sobre la operación. Por ejemplo, si yo soy un cartel de Santa Fe y le quiero vender cocaína a la mafia italiana en Sicilia, no tengo manera de hacerle llegar la cocaína yo, desde Santa Fe. Pero Hezbollah me ofrece su estructura para transportar y yo me quedo una parte de eso. ¿Se entiende? Y Hezbollah con eso se financia. ¿Y cuál es la influencia en la zona? Ayuda a acrecentar todo el crimen. Tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de cocaína. Todo ayuda a Hezbollah a a que se incremente el crimen en América Latina. Y saca su tajada de plata a través de eso. Además de Hezbollah, Irán actúa directamente como país, por supuesto. Como todo país, tiene una diplomacia, tiene agentes diplomáticos, pero vamos a ver que interactúa de distintas maneras. Por ejemplo, vamos a hablar de Hispan TV. Hispan TV es la muestra del intento de influencia iraní en el mundo de habla hispana, que es lo que creó un canal para poder difundir su ideología, en parte antisemita. E Hispan TV, si uno lo mira, está lleno de este contenido que circula en YouTube, circula en distintas redes, donde se ataca totalmente a Israel y a los judíos. Yo llegué a ver videos de Hispan TV donde se mostraba que los judíos eran seres que vivían debajo de la tierra, medio ratas que vivían debajo de la tierra y subían a atacar al resto del mundo. Esto pasaban por Hispan TV. Pero además Irán influye de otras maneras, a través de la diplomacia oficial. Acá en nuestro caso tuvimos el mayor epicentro cuando fue el tema del memorándum de entendimiento con Irán. Hubo un momento en la Argentina, una idea de hacer un eje político, Irán, Venezuela, Argentina, Rusia. Hoy en día no está vigente esa idea de la alianza, pero que tuvo muchas implicancias, y una de ellas era la idea del memorándum de entendimiento, como ya no tenemos tiempo ahora de demorarlo, pero es un tema donde se vio bien cómo Irán actúa a través de la diplomacia oficial. Y también está la diplomacia extraoficial, a través de personajes locales, como puede ser Delia, como puede ser Esteche, y sus propios representantes. Hay un video de Delia, por ejemplo, en el día del Al-Quds, que es un día que se celebra todos los años, que lo invitaron acá en una actividad, en donde él planteó que él había visitado el Líbano, se había juntado con los dirigentes de Hezbollah, esto dicho por él, literal, tengo el video, ahora lo puedo compartir, temas técnicos, pero que él habló con los dirigentes de Hezbollah, y que se quedó pensando que quizá la solución no sean dos estados, quizás sea un pueblo, un estado. ¿Qué está queriendo decir? Claramente, no a Israel y el pueblo judío, sino un reemplazo total por un estado palestino y que solamente esté el pueblo palestino. Y así como está Delia, hay otras figuras como Esteche. Ahí tenemos Esteche, es el líder de Quebracho. Eso es una marcha de Quebracho, lo que se ve en pantalla. Y fíjense cómo se mezcla todo. Está Quebracho, hay bandera de Hezbollah, y detrás está la figura del ayatolá de Irán. Todo mezclado, todo parte de lo mismo. Y eso también es una manera de influenciar en nuestro territorio, crear contactos locales que tengan afinidad ideológica y que puedan llegar a tener cierta influencia en sus movimientos políticos. Y después tenemos Venezuela. Venezuela es el principal aliado estratégico de Irán en América Latina. Irán durante años solamente contó con la ayuda de Hezbollah a través de sus células, hasta que a partir de la llegada de Chávez encontró en Venezuela un aliado estratégico que son hoy en día hermanos políticos, hasta el punto de que una de las principales cadenas ahora en la actualidad de supermercados de Venezuela es una cadena iraní, que ustedes nunca la van a escuchar en su vida, pero que allá tiene cierta relevancia. Pero esto excede la cuestión de un supermercado, digamos. Hay una total afinidad entre la ideología iraní y lo que pasó en Venezuela en todos estos últimos años.
Chávez en particular, no tengo problema en decirlo, tuvo un montón de manifestaciones antisemitas. Una vez abiertamente en televisión dijo, maldito Estado de Israel, o trató a la oposición como judíos errantes, o una vez habló de que el mundo es muy rico, pero que las riquezas las retuvo aquellos mismos que mataron a Jesús. Todas difamaciones típicas antisemitas. Y ese Chávez era el presidente del país. Entonces, para que se den una idea, la comunidad judía en Venezuela sufrió tanto y fue tan perseguida que la gran mayoría se escapó de Venezuela. Hoy en día quedan unos pocos judíos venezolanos. Desde el Congreso Judío Latinoamericano dicen que quedaron únicamente los que no se quisieron ir o no se podían ir por un tema de edad. Pero fue muy grave el antisemitismo. Llegaron a entrar y allanar, por ejemplo, una institución ahí hebraica, más de una ocasión, en un colegio, mientras que estaban los chicos. Hubo una persecución muy fuerte. Y de vuelta, toda una idea de crear este grupo con Argentina y con Irán. Por ejemplo, se dice que Venezuela intermedió para crear el memorándum de entendimiento. También como Hispan TV tenemos Telesur, que también es un lugar donde se distribuyen noticias falsas, antisemitas, antisionistas, etcétera, que lo tuvimos durante mucho tiempo en la grilla en Argentina. Y en cuanto a sus vínculos con Hezbollah, por ejemplo, se ha identificado que había terroristas de Hezbollah circulando en América Latina con pasaportes que le había dado Venezuela. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil circular en América Latina con pasaportes del Mercosur, porque Venezuela integra el Mercosur, que con pasaportes del Líbano o de Irán. ¿Se entiende? Como que le facilitaron la circulación. Y estos son los tres actores, digamos, que tenemos hoy en día de Irán en América Latina. ¿Alguna pregunta de la influencia, perdón, de todo esto que acabo de decirles? 1.000.000 de temas que dan para 7 seminarios en 10 minutos. ¿Alguna pregunta? Venezuela, Sí. Venezuela se está visto como país hermano de Palestina, tipo aliado, casi, aliado. Sí, hay todo un eje que respalda ahí, que digamos como que se creó de aliados, y Chávez un montón de veces habló en su momento, y Maduro también, de la causa palestina. El tema que es complejo. Yo les puedo hablar de Irán, bien claro, porque Irán es un estado conformado y todo. Palestina es una situación más compleja, porque aún dentro de Palestina hay muchas divisiones ideológicas, no es lo mismo hablar de Hamas que de hablar de Al-Fatah, que no es lo mismo que hablar de no sé, de los grupos palestinos aún dentro de Cisjordania, como que es más complejo. Sí, evidentemente igual Venezuela ha hablado a favor de la causa palestina 1.000.000 de veces, y también ha planteado, como por ejemplo, ¿se acuerdan cuando fue en su momento, ustedes eran muy chicos, cuando fue el tema de la flotilla Libertad, hace 10 años, hubo una flotilla que estaba yendo hacia Gaza, que Israel la intervino, la abordó y encontró que había armas y que había terroristas ahí dentro de esa flotilla, y Chávez en su momento salió a decir, el Estado de Israel es un Estado genocida, terrorista, que está saliendo a matar gente, y que maldito seas, y que el mundo no puede permitirlo, y cuándo nos vamos a levantar todos contra el maldito Estado de Israel. Y aguante los palestinos, dijo algo así realmente, y toda la gente empezó a aplaudir. Hay como toda una idea de atacar a Israel a través de la causa palestina. Eso es real. ¿Alguna otra pregunta? Darío, hola, ¿cómo estás? Una pregunta, todo esto que contás de Venezuela, que hubo, como decís, una persecución o opresión muy fuerte y muy pública por parte del gobierno y violencia por parte de los civiles, ¿Israel en ningún momento hizo ningún tipo de intervención diplomática, política, de ningún tipo en esta situación? Venezuela cortó lazos con Israel en el 2009, echó al embajador, cortó todo vínculo. Israel, a través de otras organizaciones, sí ayudó, y sobre todo puedo hablarte, por ejemplo, de casos como el Congreso Judío, que intermediaron para intentar sacar y facilitar la salida de los judíos del lugar. Digamos, no es que el mundo los abandonó, por eso desde el Congreso incluso han dicho, yo hablé con el director ejecutivo, que ha dicho, solamente se quedaron los muy viejos que ya no se querían ir porque a esa edad no querían abandonar su país, o los que quisieron quedarse. Pero en principio los que tenían plata se fueron al principio, digamos, muchos, la verdad, excepto los que se quisieron quedar, pero digamos, muchos los que pudieron se fueron, y los que no tenían encontraron la manera de ayudarlos a irse. Y esto, la emigración judía de Venezuela es anterior a la emigración masiva de Venezuela.
como ustedes saben, hay toda una situación de venezolanos que se fueron del país, algunos se fueron incluso caminando, y eso es posterior a que los judíos se fueron. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo un comentario más que una pregunta. Sí. No, que no lo nombraste, pero me parece muy copado, que estaría bueno comentarlo también, que Chile, por ejemplo, es, si no me equivoco, de América Latina, con la mayor población palestina o pro-palestina bueno, de toda la región, y también está como muy, muy en esa. Tal cual, está perfecto tu comentario, y más bien, así como les dije que Argentina el BDS casi no existe, si cruzamos la cordillera es inmenso el BDS, es fuertísimo, tiene mucha influencia en la sociedad, y para que se den una idea, por ejemplo, la ciudad que les mencioné, Valdivia, es precisamente de ahí, o sea, en Chile se vive tal situación con respecto a este tema, que hasta se permitió que una ciudad se declare anti-apartheid israelí. De cualquier manera, lo que terminó siendo como la Corte Constitucional de Chile declaró nula esa resolución porque viola todos los derechos. Digamos, no tiene sentido en sí mismo. Pero sí, es muy fuerte. Ellos tienen, por ejemplo, un club, como tiene una comunidad tan grande, tienen un club muy conocido, el Club Palestino, que participa internacionalmente y que también ha habido problemas porque, por ejemplo, en un momento reemplazaron su camiseta, el 1, por el Estado de Israel reemplazado por la bandera palestina. Como diciendo, Israel no existe, lo que hay es Palestina. O sea, está totalmente acertado, es un problema gravísimo que hay en Chile de antisemitismo. Esto que le decía el BDS distorsionándose, hubo, por ejemplo, conferencias de profesores judíos, no israelíes, judíos, que se tuvieron que suspender en las universidades en Chile porque el BDS los boicoteó. Por ser judíos, no por ser israelíes. Pero es muy grave la situación ahí y el centro trabaja mucho sobre ese sector. Así que está perfecta tu aclaración. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Perfecto. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Qué tal? Quería saber qué opinás sobre que Biondini se haya presentado como candidato a presidente y el peso que pensás que tiene actualmente en la sociedad, él como candidato. Bueno, estamos un poco off the topic, pero por supuesto. Biondini es una muestra del antisemitismo del siglo XXI. Biondini se tuvo que maquillar, se tuvo que cambiar la ropa, porque públicamente ya no podía ser lo que era en los 90. Biondini tuvo un partido, por ejemplo, que era abiertamente neonazi, su eslogan era totalmente neonazi, y él incluso saludaba con el Heil Hitler. Y hoy en día, para poder presentarse, después de que fue prohibido en un momento su participación, o sea, su partido fue prohibido por la justicia electoral, después de eso se dio cuenta que tenía que empezar a maquillarse para poder presentarse y entrar al juego político. Sin embargo, para el que lo lee conociendo quién es Biondini, se da cuenta que sigue siendo el mismo neonazi de siempre. Si uno mira su tweet, por ejemplo, él un día había dicho, lo primero que voy a hacer como presidente es echar a los antipatria. Y después, en otro tuit, alejado en otro momento, hablaba de que el ser israelí no, es antipatria. Y en otro decía que lo primero que iba a hacer era echar al embajador de Gran Bretaña y de Israel. A lo que te puedo decir, al de Gran Bretaña, no te digo que te entiendo, pero ponele que lo puedo tomar por tu lado de las Malvinas. Ahora, solo al israelí después iba a echar. Solo al israelí. O sea, sigue siendo el mismo antisemita de siempre, pero se maquilla. Incluso él tiene una producción audiovisual muy importante, ahora no me acuerdo cómo se llama, si Radio A24, no me acuerdo, donde tienen un montón de material antisemita. Yo el otro día justo escuché un podcast donde hablaba de los protocolos de Sabios de Sion, donde hablaba del plan Andiña, donde también hablaban de que hay que ver si los judíos no están detrás del coronavirus, no él directamente, sino la gente que trabaja con él. Y vos me preguntás, ¿cómo puede este tipo de presentarse a las elecciones? Y es un país democrático donde él se puso ropa aceptable para la ocasión. Si él se iba vestido de nazi al acto electoral no lo iban a aceptar, pero se puso un traje. Entonces lo dejan entrar al juego democrático. ¿Me preocupa Biondini? No. Es marginal Biondini, súper marginal. Nosotros hablamos más de Biondini que el resto de la Argentina. Ahora, hay otros Biondinis en el mundo que tienen un lugar predilecto. Hay Biondinis en Europa, por ejemplo, que han llegado ahora a integrar alianzas de gobierno, si no es que no son el gobierno o el principal partido de la oposición.
pero es un tema para hablar en otra ocasión, toda otra ocasión, el tema de cómo está el neonazismo en el mundo. ¿Respondí tu pregunta? Perfecto. Vamos a seguir. Otro fenómeno del cual dudo que hayan escuchado alguna vez es el robo de la herencia judeocristiana. ¿Qué es lo que pasa? En el ámbito de la UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas que se dedica al patrimonio cultural del mundo, se está dando, está primero, vamos a decirlo claro, está copado por los países árabes, son los que más poder tienen, suman muchísimos votos, ¿y qué es lo que están haciendo? De a poco están intentando desvincular Eretz Israel del pueblo judío y del pueblo cristiano. Vos me decís, Daro, qué boludez lo que estás diciendo. ¿A quién se le ocurre que Eretz Israel no puede tener nada que ver con el pueblo judío? A ellos se les ocurre. Y les doy un ejemplo muy concreto, por ejemplo. Se votó una resolución en la UNESCO donde se dijo que la ciudad de Al-Quds es sagrada porque en una de sus piedras Mahoma ató a su caballo alado antes de elevarse al cielo. Yo no tengo ningún tema con las creencias. Es tan creíble eso como nosotros podemos creer que Moisés con un palo dividió un mar. Yo no me meto en el tema religioso. Pero resulta que Al-Quds es Jerusalén, y las piedras donde Mahoma ató su caballo alado es el Kotel. O sea, la UNESCO está diciendo que la ciudad de Al-Quds, no de Jerusalén, no de Jerusalén, sino de Al-Quds, es sagrada porque Mahoma la ató en unas piedras. Las piedras son el Kotel. Son lo último que nos queda del Beit HaMikdash. Y esto se aprobó en un ámbito internacional. Y no es lo único. Hoy en día, por ejemplo, la próxima gran campaña es declarar que los rollos del Mar Muerto son palestinos. Y no tienen nada que ver con el pueblo judío. Los rollos del Mar Muerto. O sea, y esto pasa en otros espacios, como la tumba de los patriarcas en Hebrón. Pero también pasa con ámbitos de cristianos también, como la iglesia de la Natividad. Esta persona que está en pantalla es el representante del Centro Wiesenthal en la UNESCO, y para que se den una idea, fue tanto lo que pasó en la UNESCO y tantas resoluciones de este tipo que Israel los mandó a su casa. Agarró y dijo, ¿saben qué? Me voy, son una manga de antisemitas, me voy yo, y su amigo Estados Unidos se fue detrás. Lo que implicó que la única voz que está presente en la UNESCO defendiendo el patrimonio cultural del pueblo judío sea el Centro Wiesenthal. Vos me decís, bueno, es un ámbito serio. Esta persona tiene que dar discursos mientras que lo escupen y mientras que lo insultan. En la UNESCO, como si fuese un córner en una cancha de fútbol, lo cual ya es una barbaridad que pasa en una cancha de fútbol. Esto pasa hoy en día en la UNESCO. ¿Alguna pregunta sobre eso? Y por eso ahora a la UNESCO le dicen un asco. Claro, por ejemplo, algunas cosas que se hablan de la UNESCO. Es un ámbito que se distorsionó y que debería volver a sus caminos originales. El mundo no puede permitirse que la discusión sobre su patrimonio cultural se centre en discutir sobre si los rollos del Mar Muerto son palestinos o judíos, y ni que hablar de desvincular al pueblo judío de Eretz Israel. Pero quizás lo están haciendo pensando en un futuro, un reclamo. ¿Viste? Vos decís, tengo 100 resoluciones que reafirman que esto no tiene nada que ver con ustedes, esto fue siempre palestino, esto fue siempre árabe. Hoy parece una locura, pero hay que luchar ahora para evitar que sea una realidad. Y está pasando esto. Antisemitismo en redes sociales. Tema importantísimo. El antisemitismo siempre está al día, siempre está vigente y siempre se mete en los ámbitos donde se tiene que meter para influir. Y hoy en día las redes sociales, lo saben ustedes mucho mejor que yo, y por supuesto 100 veces mejor que sus padres y sus abuelos, son un espacio importantísimo para generar opinión, para distenderse y para influir en la gente. Y el antisemitismo en redes sociales es tremendo, es realmente radical. Nosotros tenemos toda una clase, se trata sobre justamente el odio en redes sociales, porque no es solo contra el antisemitismo, no solo el antisemitismo, pero el antisemitismo es radical. Y miren esto, por ejemplo. Ustedes este juego lo conocerán, algunos, no todos, se llama Fortnite, es un juego muy conocido, el juego número 1 del mundo en el 2018, y alguien se tomó el trabajo de en el Fortnite, en su modalidad online, crear una cruz esvástica enorme, subirlo a YouTube y explicar cómo otros pueden imitar esta cruz esvástica. Y ustedes son madrijim, y saben del tema, y ven una cruz esvástica y conocen lo que es, pero quizás su janijim no. Imagínense un janij de 8 o 7 años que entra y se encuentra con esto en Fortnite. Y lo imita. Porque aparte te explican paso a paso cómo hacerlo. Yo no lo entendí porque no lo juego, pero el que lo juega lo debe entender.
Y es terrible, y esto lo subieron a YouTube, lo cual es doble red social. Lo hago en el juego online, pero también lo subo a YouTube para que la gente lo imite. Y no es lo único. Fíjense cómo se distribuye. Esto es WhatsApp, por ejemplo. How to pick up Jewish chicks. La traducción, cómo levantar chicas judías. Vamos a dejar de lado de por sí lo arcaico de hablar de levantar chicas, el concepto, la idea de conquistar, levantar, eso está medio dejado de lado, por supuesto, por suerte, pero no me voy a concentrar en eso. Quiero hablar de lo que estamos viendo. Cómo levantar chicas judías si hay una pala con cenizas. Esto circula en redes sociales, esto es WhatsApp, esto le puede llegar en un celular. Otra cosa, miren en Twitter, ¿qué hay detrás de la degeneración que significa esta bandera? La bandera que representa el movimiento LGTB. Aunque también hay un montón de cosas específicamente contra la ideología de género. ¿Pero quién está detrás? El judío. El judío está detrás de esto que a mí no me gusta. Cada uno le pone a esto lo que le gusta. Miren que hay gente que se opone, digamos, gente que está a favor de una cosa, gente que está a favor de la otra, y sin embargo muchas veces el judío está detrás de todo, no importa lo que sea. Y miren el otro, por ejemplo. Otra de las mentiras más grandes de los judíos de mierda. Ojalá hubiera sucedido el holocausto. Es decir, negacionismo de la Shoah, pero además dice, ojalá hubiera sucedido, así hoy en día no habría tanto judío suelto. ¿Se entiende? Es doble en uno. Soy negacionista, pero además digo, ojalá que hubiese pasado. Y tenemos más. Esto es Minecraft. Esto es un juego también. Alguien se tomó el trabajo de crear una cámara de gas. Y lo llamativo de esto es que ni siquiera es el único. Ustedes pueden entrar a YouTube y van a ver que hay más de un video tutorial explicando cómo crear una cámara de gas en Minecraft. Lo cual es terrible, por lo que ya les expliqué antes de sus propios Hanjim, que pueden llegar a cruzarse con esto sin estar preparados ni emocionalmente ni de conocimiento. Y si hablamos del siglo XXI, tenemos que hablar del coronavirus. Esto antes de que cambies de tema, acá tenemos una pregunta. Ezequiel, si querés desmutearte, que vi que levantaste la mano. Sí, mi pregunta era si se hizo algo al respecto para dar de baja estos videos o denunciarlos de alguna manera. Mirá, hay todo un tema de las redes sociales y cuáles son las políticas que uno puede hacer en relación a cuando se encuentra con esto. Lamento decirle por un tema de tiempo que no puedo indagar muchísimo el tema, porque es, como te decía, en sí mismo una capacitación que damos nosotros, pero lo que te puedo adelantar es que sí, se han hecho cosas. Lo que pasa es que el universo antisemita es enorme y de las redes sociales es 100 veces más grande todavía. Entonces, a veces llega lento por un montón de motivos técnicos que los puedo explicar en otro ámbito y estaría encantado de poder explicártelos, pero ahora tengo que seguir. Pero sí, la pregunta puntual es, ¿se hizo algo? Se hacen cosas, el Centro Bicental hace cosas y otras organizaciones también. Y les puedo dar ejemplos de agrupaciones antisemitas como Guía Argentina, que si uno lo busca en Instagram se llama Guía Argentina 5. ¿Por qué se llama 5? Porque las anteriores 4 se la dieron de baja. Y cada vez es más difícil para ellos poder hacerlo sin que se lo den de baja. Entonces hay cosas que se pueden lograr. Pero hay toda una cosa que nosotros explicamos a los madrijim de cómo tratarlo con los hanijim este tema, y me encantaría, al que le interesa, después podemos verlo, después al final de la clase les cuento cómo, pero sí, por supuesto. Coronavirus. Los judíos trajimos la peste negra, los judíos hace muchísimos años éramos leprosos, y ahora los judíos, no voy a decir inventamos el coronavirus, porque hay una particularidad con el coronavirus. Tenemos la culpa de todo. Todos los ángulos posibles que existen en el coronavirus se vinculó al antisemitismo, y ahora se los voy a mostrar. Y quiero que me acompañen prestando atención y haciendo el listado, porque la peste negra la trajimos. Esto fue mucho peor que la peste negra, y van a ver por qué. En pantalla vemos una teoría con respecto al coronavirus. Israel, no los judíos, Israel usan el coronavirus para matar a los palestinos. Esa señora representa al pueblo palestino. Israel los pone entre las armas y el coronavirus. O sea, el coronavirus lo usa para matar palestinos. Esa es una teoría. Acá tenemos otra. El mundo se tiene que poner un barbijo para protegerse de Israel, que es el coronavirus. En un caso Israel lo usa, en otro caso Israel es en sí mismo el coronavirus, y por eso hashtag COVID-1948. Juegan con el tema de agregarle 48 y decir que Israel es un virus. Entonces ya tenemos dos distintas, lo usa y es. Y acá tenemos otra, el usuario llamado Ciclón B, dice,
El coronavirus lo hicieron en laboratorios a través de mutaciones por científicos judíos. La intención es afectar al resto de la población que no está relacionada con los judíos. Es por eso que las personas con ascendencia judía no les afectó tanto la infección. Es decir, ahora ya no es Israel, los judíos inventaron el coronavirus y encima está tan bien hecho que si el virus identifica sangre judía, no te jode. Está todo bien. 3 teorías distintas, vamos. Este es un video de YouTube explicando cómo Israel inventó el coronavirus. Entonces ya no es el coronavirus, ya no lo usa, ya no son los judíos, sino que Israel lo inventó. Nueva, 4ª teoría nueva. 5ª teoría, esto está en inglés, se lo traduzco. Si vos te contagiás de coronavirus, andá a tu sinagoga local, abrazá a la mayor cantidad de judíos posibles, tosé en los picaportes, en sus viromes, en sus lápices, etc. Entonces acá el coronavirus no lo inventaron los judíos, no lo inventó Israel, ninguno de los dos es, pero lo podemos usar para matar judíos. Otra teoría nueva, y esta que es impactante. Los judíos son el coronavirus, ya no Israel, sino los judíos en sí mismos. Ahí dice como que hicieron un microscopio para ver el coronavirus y son los judíos. Miren cómo están luqueados, la barba, los pegues, el Maguen David, la nariz larga. Todas versiones distintas. Y esta que para mí resume, no es que resume el coronavirus, resume a la perfección el antisemitismo en el siglo XXI. Es en una red social. Para leerlo, perdón, lo voy a leer, justo me están tapando sus caras, así que lo digo de memoria. Se dice que el COVID-19 no contagia y no mata a los niños, pero COVID-1948 es experto en asesinar niños. Es decir, tenemos una teoría nueva, Israel es peor que el coronavirus. O sea, ya no es el coronavirus ni lo usa, es peor que el coronavirus, pero miren cómo resume el siglo XXI perfectamente. Es un comentario antisemita, antisionista, en una red social donde trata a Israel de coronavirus y de matar chicos. Tiene todo. Parecería que el tipo que lo hizo dijo, toma Daro para tu capacitación de siglo XXI, te la diseñé perfecta, nadie te va a creer que es real. Lo único que le faltó es decir que hay un apartheid, pero ya era mucho. Entonces, todo lo que les acabo de hablar es tema larguísimo. Yo me imagino que cada uno, alguno habrá dicho, me hubiese gustado más hablar de antisemitismo en redes, o más de coronavirus, o más de lo otro. Les pido disculpas que no lo pudimos hacer más interactivo y más amplio, pero quería que tengan por lo menos un pantallazo de cada uno. Si alguno se quedó con dudas o le interesa detenerse más en un tema, les comento, porque un poco se lo comentaba antes a Cami, antes de que entren todos. Nosotros lanzamos un programa para Madrijim y para Futuro Madrijim, justamente porque nos pareció que si ustedes son los guías de los chicos y son los líderes que les indican el camino, tienen que conocer que se van a cruzar en el camino, porque lamentablemente la vida del judío tiene un camino lleno de estas cosas. Y está bueno que ustedes como Madrijim conozcan esto y conozcan muchísimo más que solo esto. Por eso creamos este programa. Los invito, se llama Programa de Antisemitismo, donde vemos mucho más que lo que vimos hoy. Los invito a las instituciones que les interese, tienen nuestras redes sociales, y si no, le pueden pedir a los organizadores mi celular. Esperen que ahí va. Le pueden pedir a los organizadores mi celular. Los invito a participar. Sé que hay instituciones que ya lo han hecho, no sé si están presentes acá, IONA, Fundación Judaica, Juventud Eretz, hay varios que ya lo hicieron, pero nada, realmente, como les digo, yo fui Madrid muchos años, conozco el tema, y créanme que es un programa que está buenísimo para ustedes, para que conozcan, para que realmente sepan más del tema y sus peulots sean mucho más instructivas y preparen más a los chicos para este mundo. Nosotros a veces como Madrijim les hablamos a los chicos de lo que pasó en la Shoah y nos olvidamos de las redes sociales, que es donde están todo el día cuando se van de la Peulá. Entonces es importante que tengamos presente esto. Espero que les haya gustado. Ahora vamos a abrir un espacio para preguntas, si es que quedó alguna, pero bueno, muchas gracias por escucharme todo este tiempo corriendo y a los tiros. Así que ahí volvemos al mundo de vernos las caras. ¿Alguna pregunta, algo sobre todo lo que dije antes, sobre el programa, sobre cualquier cosa me pueden preguntar? Biondini de vuelta. ¿Es contar un poquito sobre los cursos del Centro Simón Wiesenthal? O sea, ¿cómo se puede inscribir la gente a esos cursos que estaban mencionando? Mirá,
Nosotros tenemos en general distintas capacitaciones. Una es sobre odio en las redes sociales, otro sobre odio en el deporte. El que está pensado específicamente para Madrijim, que lo creamos ahora durante la cuarentena, es este de programa de antisemitismo, que está para Madrijim de cualquier institución, cualquiera, ya sea un club, Keilah, NOA, lo que sea. Está en nuestras redes sociales, también tienen mi contacto, se lo pueden pedir a los organizadores para poder indagar, para poder preorganizarnos. Si están de acuerdo, ponemos 2 fechas, son 2 capacitaciones de 1 hora y media cada una, por Zoom, es interactiva, bla, bla, bla. Y vemos muchísimo más que esto. Digo, por si alguno se quedó diciendo, che, como Madrid, me llama la atención que yo no conocí en todos estos años ni el 50% de lo que acabas de contar, les recomiendo el programa. Les puedo pasar mi mail, si no, ahora por el chat, para el que se quiera contactar, y con cada institución, club, lo organizamos. ¿Respondí la pregunta? Perfecto. Esperen que les paso eso, porque si no después me voy a colgar. ¿Alguna otra pregunta sobre otra cosa o sobre esto del programa? Yo tenía una pregunta. Sí. Al principio dijiste que ser antisionista es equivalente a ser antisemita, pero hay grupos judíos que están en contra del sionismo. ¿Lo considerás antisemitas? Perdón, se me escapó una cosa de abogado en el medio del chat. Esperen que ahí se los pongo de vuelta, porque les estaba poniendo un segundo el mail y se me escapó resumen de expedientes, chicos. Ahí está, ahora sí. Perdón, mil perdones. ¿Me repetí la pregunta? Sí, que al principio vos dijiste que ser antisionista es equivalente a ser antisemita. Y hay grupos judíos que están en contra del sionismo. ¿Los considerás antisionistas? ¿Semitas? Mirá, yo siempre tengo una respuesta en relación a eso. Un psicólogo te va a decir que uno puede odiar a sí mismo, uno puede odiarse a sí mismo, podés odiar a tu familia, podés odiar a tus padres, ¿cómo no vas a poder odiar a tu pueblo? Realmente, desde que existe el autoodio, puede existir el odio al pueblo que integrás. Y hay judíos antisemitas. No tengo ninguna duda de que hay judíos antisemitas. ¿Puedo hacer un comentario a partir de la pregunta de recién? ¿Sí? Me parece también que no va por el lado de Israel Estado genocida, sino va también más por el lado, hablo con lo poco que sé, quiero decir, va también por el lado de el Estado de Israel todavía no puede existir porque no llega el Mesías, va más por un lado religioso más que por un lado territorial o de ese estilo. No solamente Así igual, creo que es diferente. Hay de todo. Claro. Hay de todo. No todos los ortodoxos se oponen por ese tema, y hay ortodoxos que creen eso, pero no hacen nada para destruir el Estado de Israel ni para incentivar el odio al Estado de Israel. Habrá algunos que no estarán de acuerdo, dicen, para mí no se tendría que haber creado, y siguen con su vida, y hay otros que actúan e incentivan el odio al Estado de Israel. Puede haber alguno que plantee una cuestión religiosa de que sí, de que el Estado tendría que haber unido con el Mashiach, pero realmente hay un montón. Imagínense que nosotros también tenemos una tendencia. Imagínense si alguien viene y les dice, los clubes de Fagma o de Juma hacen esto. Y ustedes levantarían la mano y dirían, pará, cada club puede hacerlo distinto, esto es una generalización. O todo Noam hace tal cosa, o todo el Anuot. Y no, bueno, a veces con los ortodoxos, los que no pertenecemos, a veces hacemos eso, decimos todos los ortodoxos, y en realidad hay un millón de variables. Y pasa también, como lo digo, pasa hacia nuestros propios movimientos que hacemos eso también.